Buen día, hoy vamos a hablar de el módulo circulatorio y la clase de hoy trata de la regulación del flujo sanguíneo. Como esta clase es un poco larga, vamos a dividirla en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar de la regulación nerviosa, que es la encargada del control rápido del flujo como de la presión arterial. Esto va a servir mucho para entender luego la regulación de la presión arterial específicamente, que es la clase número 3 del módulo circulatorio. Y en la parte 2 vamos a hablar del control, además del control nervioso, sobre todo del control humoral del flujo sanguíneo, ya sea a corto, mediano y largo plazo. Y vamos a estudiarle algunas sustancias consideradas como vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Bueno, cuando hablamos de la regulación nerviosa de la circulación, fundamentalmente estamos hablando del control del sistema nervioso autónomo sobre la misma. Ya hemos hablado un poquitito de ella, de cómo controla el sistema nervioso simpático y el parasimpático al corazón específicamente, y en algunos momentos hemos mencionado qué es lo que hace a nivel de los vasos sanguíneos. En primer lugar, vamos a ver que el control nervioso tiene poco que ver en el ajuste del flujo sanguíneo a nivel tisular. ¿Qué es lo que en general afecta más este control nervioso? Afecta más bien cuando es necesario la redistribución del flujo a diferentes áreas del cuerpo, la actividad del bombeo del corazón, que es lo que dimos en el módulo cardiovascular, y también en el control rápido de la presión arterial. La parte más importante del control de la circulación periférica es por el sistema nervioso simpático, ya que el parasimpático controla más bien la regulación de la actividad cardíaca. Y vamos a observar que el parasimpático, a través de sus receptores muscarínicos que se encuentran específicamente en el endotelio de los vasos sanguíneos, lo que hace es liberar una sustancia vasodilatadora, que es el óxido nítrico, que es la que en general va a producir la vasodilatación fundamentalmente. También es importante saber que todos los vasos, excepto los capilares, esfínteres, precapilares y las metaarteriolas, carecen de inervación parasimpática o simpática, y que la inervación de las arterias pequeñas y arteriolas permiten que la estimulación simpática aumente la resistencia al flujo sanguíneo. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un aumento de la presión, aumenta la resistencia al flujo sanguíneo a través de una vasoconstricción. Recuerden que esto está dado por la ley de Poiseuille, ya que estamos hablando de la ley de la cuarta potencia de las arteriolas. ¿Y que va a dar esto como consecuencia? Una disminución del flujo sanguíneo hacia los tejidos. Aquí podemos observar las estructuras nerviosas relacionadas con la regulación del sistema cardiovascular y de cómo existe esta inervación simpática vasoconstrictora a lo largo y ancho de la circulación sistémica. En primer lugar, vamos a ver que existe una alta inervación simpática a nivel de ciertos órganos como el riñón, la piel, el sistema digestivo, el bazo. Vamos a recordar que a nivel del riñón, a través de ciertos receptores, el simpático puede generar vasoconstricción, pero también en relación a la intensidad del estímulo o al receptor sobre el cual está actuando, puede generar una mejoría en la circulación. Lo mismo sucede en el sistema digestivo, en donde recordemos, vamos a dar más esto en la fisiología del aparato digestivo, que la acción del sistema nervioso simpático es más bien inhibidor. En cuanto a los órganos que tienen baja inervación simpática, le tenemos al cerebro, al músculo esquelético y al corazón. En cuanto a los territorios periféricos mejor inervados, vamos a ver que esto se debe a que debe permitirse derivar sangre de estos territorios a otros con prioridad funcional, como son justamente el músculo esquelético y el corazón, que tienen baja inervación simpática. Podemos observar en este gráfico
justamente de una arteria nutricia, que es la arteria que termina en arteriola y luego en metaarteriola. Como vemos aquí, acuérdense, las arteriolas son los vasos de resistencia, que podemos ver la inervación simpática, ¿sí? Eso estamos viendo. Sin embargo, los capilares carecen totalmente, como dijimos anteriormente, de inervación. Como podemos observar en este gráfico, tenemos el centro vasomotor, que más adelante especificaremos en dónde se encuentra en el sistema nervioso central, que está constituido por centros vasoconstrictores, vasodilatadores y cardioinhibidores. Y también vemos la distribución del sistema nervioso simpático, que para recordar, acuérdense que el sistema nervioso simpático trabaja con dos grupos neuronales, uno preganglionar, que se encuentra en la médula espinal, y otro, un grupo de neuronas postganglionares, que generalmente se encuentran conformando una cadena paravertebral, ¿sí? Y fundamentalmente paralumbar. Como observamos, ellos mandan inervaciones simpáticos a todas estas estructuras, como vasos sanguíneos, el corazón, y otros órganos. En ese sentido, vamos a recordar que el sistema nervioso simpático a nivel periférico tiene una acción muy vasoconstrictora y en algunos casos puede tener acción vasodilatadora. Por ejemplo, cuando actúa sobre receptores beta en la circulación arterial del músculo esquelético, por ejemplo. Pero eso está en relación al tipo de receptor sobre el cual van a ir a actuar. Y ya hablamos de en dónde tienen sus acciones más potentes, como son el riñón, el intestino, el vaso, la piel, y sus efectos menos potentes, como por ejemplo el músculo esquelético y el encéfalo. Muy bien. Como dijimos, el centro vasomotor se encuentra en el sistema nervioso central, como observamos en este dibujo, y está distribuido en la sustancia reticular tanto del bulbo y del tercio inferior de la protuberancia. Los impulsos parasimpáticos que van al corazón a partir de este centro vasomotor van por el nervio vago, y los impulsos simpáticos que van desde este centro vasomotor van por el sistema nervioso simpático a través de la médula espinal a todos los órganos periféricos, etc. Vamos a ver que existe, como dijimos anteriormente, un área vasoconstrictora y un área vasodilatadora, que también podemos considerar como cardioinhibidora. Y también es importante recordar que para que este centro vasomotor pueda dar respuestas motoras, porque lo que da son respuestas motoras como un impulso eferente a través del parasimpático y el simpático, también tiene que recibir impulsos sensitivos o sensoriales. Y eso lo hace a través de su área sensorial, que se encuentra ubicado en el fascículo solitario, en la parte posterolateral vulvar. Eso vamos a ir explicando más adelante. Como vemos aquí, esa área vasoconstrictora bilateral que se encuentra en la porción anterolateral del bulbo, manda señales simpáticas a la médula espinal para que la misma pueda generar a través de la cadena simpática sus acciones vasoconstrictoras o estimuladoras en la mayor de las veces, y en algunas circunstancias especiales puede generar una acción vasodilatadora o inhibidora. Por ejemplo, ya explicamos el caso del músculo esquelético cuando necesita aumentar su flujo de sangre. Hay una acción beta-adrenérgica a nivel de la circulación arterial, pero también podemos hablar del caso del tubo digestivo, en el cual justamente el simpático tiene en general una acción más bien inhibidora en cuanto a los movimientos intestinales. Por el otro lado, el área vasodilatadora, ¿verdad? También se encuentra ubicado en la porción anterolateral del bulbo, pero en la porción inferior, ¿sí? La otra se encuentra en la porción superior. Y generalmente esta se activa cuando hay
inhibición en el área vasoconstrictora, ¿verdad? Primero tenemos que inhibir la vasoconstrictora para liberar esta área vasodilatadora y de esa forma ejercer su acción, generalmente, como dijimos, a través del nervio vago. También es importante recordar, como ya dijimos en el slide anterior, que todas estas acciones dependen de lo que le llega como sensaciones de las necesidades periféricas del cuerpo humano, y esas necesidades se reciben a través de señales nerviosas provenientes a su vez del nervio vago y del glosofaringio. Generalmente el control es a través de una actividad que es realizado por un conjunto de terminaciones nerviosas que se conocen como vasoreceptores, que se encuentran ubicados en forma estratégica en los grandes vasos, cuando hablamos de vasoreceptores de alta presión, y en algunas estructuras cardíacas o a nivel de la arteria renal, etcétera, cuando hablamos de vasoreceptores de baja presión. Justamente en relación a eso tenemos que estos vasoreceptores, ¿verdad?, que tenemos aquí, ¿sí?, captan lo que pasa con la presión sanguínea, ¿sí? Generalmente esta presión sanguínea, vamos a recordar que depende de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico y también del diámetro de los vasos sanguíneos. Recordemos que la multiplicación entre frecuencia cardíaca y volumen sanguíneo me da el gasto cardíaco. Y todos sabemos ya, luego del módulo cardiovascular, que el gasto cardíaco representa la presión sistólica, ¿sí? Eso es importante recordar. Y a su vez, sabemos que la resistencia periférica está dado fundamentalmente por el diámetro de los vasos sanguíneos. En ese sentido, vamos también a recordar que eso, dentro de lo que es la fórmula, la ley de Ohm, se considera la presión diastólica. Entonces, cualquier situación en la cual se encuentre la presión sistólica va a afectar a estos vasoreceptores, y vamos a ver luego cuáles son esos efectos, porque esta presión arterial puede subir y también puede descender, ¿sí? Entonces, en cualquiera de estas situaciones, el vasoreceptor va a mandar señales al sistema nervioso central cuando la presión arterial sube, ¿sí? Y estos vasoreceptores no van a mandar señal cuando la presión arterial baja. Entonces son dos circunstancias por las cuales el vasoreceptor va a estar formando parte de la respuesta que va a dar justamente el sistema nervioso central, ya sea de vuelta al corazón, a la fuerza de contracción del corazón, a la frecuencia cardíaca del corazón y al diámetro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces es importante recordar que las respuestas siempre van a ser en formato de retroalimentación negativa. ¿Qué significa eso? Que si la presión sanguínea sube, el vasoreceptor manda señales al sistema nervioso central, en este caso al centro vasomotor, ¿sí? Entonces, si ocurre eso, el centro vasomotor va a tener como respuesta disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la fuerza de contracción del corazón y aumentar el calibre de los vasos sanguíneos. Todo eso me va a llevar a una vuelta a disminuir la presión arterial. Por el contrario, si la presión arterial sanguínea baja, entonces los vasoreceptores dejan de mandar señales al centro vasomotor, activándose en este sentido el centro vasoconstrictor, que me lleva a una acción del simpático de aumentar tanto la frecuencia cardíaca como la fuerza de contracción, y también de producir una vasoconstricción periférica. Por eso es importante recordar lo que dimos en la clase de generalidades en relación a las retroalimentaciones negativas y los sistemas homeostáticos. En este sentido, aquí podemos observar algunas características de estos vasoreceptores. En primer lugar, los vasoreceptores que se encuentran en la carótida
en un lugar ensanchado, que lo vamos a explicar bien cómo es. Se encuentran en el seno carotidio y estos varoreceptores no se estimulan con presiones entre 0 y 50 a 60 milímetros de mercurio. O sea, con presiones bajas, como dijimos recién, el varoreceptor no se estimula y por lo tanto no manda señales al centro vasomotor. Ahora, por encima de 60 responde progresivamente, con mayor rapidez para alcanzar un máximo cuando llegamos a una presión tan alta como por ejemplo 180 milímetros de mercurio. Ahí, como dijimos recién, el varoreceptor manda señales al sistema nervioso central, específicamente al vasomotor, inhibiendo al centro vasoconstrictor, liberando al centro vasodilatador y cardioinhibidor para generar una disminución de la presión arterial. Estos varoreceptores tienen una respuesta muy rápida, como vamos a ver, cuando se trata de aumentos de la presión arterial de forma brusca. Los varoreceptores que se encuentran a nivel de la aorta, estos varoreceptores están en el callado aórtico, actúan sí con niveles de presión de recién unos 30 milímetros de mercurio más elevados. O sea que cuando la presión sube a 30 más, ¿qué significa? A 210 milímetros de mercurio, para bajar rápidamente la presión. Bueno, entonces tenemos que estos receptores de alta presión se encuentran específicamente en la carótida interna y en la aorta. Que el estímulo es la distensión de la pared muscular de estas arterias, que hace que los receptores también se estiren, mandando las señales al centro vasomotor a través de dos nervios, uno por el nervio de Hering, que está unido al 10º par, y otro por el nervio de Ludwig-Xion, que se une al 9º par. Bueno, y las vías eferentes van a hacer justamente tanto el sistema nervioso simpático, cardíaco y vascular, el cual va a ser inhibido, y el parasimpático cardíaco, que va a ser estimulado. Los efectores son, o sea, ¿qué significan los efectores? En dónde van a recaer estas acciones eferentes que envía el centro vasomotor. A nivel del corazón, van a estar afectando al nodo sinoauricular y al nodo auriculoventricular, y también a la fuerza con que se contrae el corazón. Y a nivel vascular van a tener su acción tanto en el músculo liso venoso como en el músculo liso arterial. Muy bien, como dijimos, tienen una acción rápida. Estos varoreceptores, por ejemplo, responden en 10 a 15 segundos a una disminución de la presión arterial. ¿Qué significa eso? Si disminuye mucho la presión arterial, en 10 a 15 segundos que bajó la presión arterial, dejan de mandar señales rápidamente al centro vasomotor. ¿Y cuál va a ser la respuesta vasomotor? Pues se va a liberar la estimulación del sistema vasoconstrictor y cardioacelerador, y van a aumentar de vuelta la presión arterial rápidamente ante esta caída de presión. Eso sucedería en 10 a 15 segundos de ocurrido esto. En cambio, cuando hay un aumento de la presión arterial, responden recién en 30 a 40 segundos, que es bastante rápido, es lo más rápido que hay en respuesta de todos los mecanismos reguladores de la presión arterial. Pero es un poco más lento en relación a la caída de la presión arterial. Entonces, como vemos, son más sensibles a cambios de la presión arterial bruscos que a estímulos sostenidos. Eso es importante recordar. Y justamente como dijimos anteriormente, aquí justamente mostramos cómo se encuentra distribuido el seno carotídeo, ¿sí? Esto se encuentra como en un lugar ensanchado de la carótida interna, y aquí también vemos la distribución de estas terminaciones nerviosas en el callado aórtico. En cuanto a cuál es el estímulo, ya dijimos que como se encuentra entrelazado con la capa muscular, ¿verdad? Y también entrelazado con la adventicia, pero aquí lo más importante es su
diríamos, unión íntima con la capa media o muscular, hace que cualquier cosa que le pase a la capa muscular, que esto pueda distender también a estas terminaciones nerviosas, generando un aumento del estímulo. Y cuando las mismas no se estiran, debido a que la presión arterial baja mucho, entonces dejan de mandar señales, haciendo que el centro vasomotor active al centro vasoconstrictor. Bueno, ¿en qué situaciones tiene relevancia el reflejo vasoreceptor arterial? Tiene relevancia en condiciones basales, como por ejemplo en condiciones de cambio fisiológico, cuando hacemos ejercicios, cuando estamos expuestos a emociones, a cambios posturales o al dolor. Y en algunas condiciones patológicas, como por ejemplo la hemorragia o la hipertensión. No tiene relevancia en el control de la presión a largo plazo, ya que los vasoreceptores se adaptan en 24 a 48 horas a valores de presión sostenida. Y por eso es importante recordar que los vasoreceptores son los principales mecanismos de regulación a corto plazo, pero pasado las 48 horas de un valor sostenido en la presión arterial, estos vasoreceptores se van a adaptar. Muy bien. Estos vasoreceptores generalmente tienen un límite de funcionamiento normal para tratar de mantener la presión arterial en un valor de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Una ligera variación de la presión arterial causa una gran variación de señales vasoreceptores para rápidamente volver a esta normalidad. La máxima eficiencia se tiene entre los límites de presión arterial que son necesarios. O sea, lo que el cuerpo humano siempre va a tratar de hacer es de mantener esa presión arterial media de 100. Entonces cualquier cosa que sea para abajo o para arriba de esa presión arterial media, los vasoreceptores o van a activarse muy importantemente si sube por encima de 100, mandando señales de bajar la presión y volver a la normalidad de 100, o si baja la presión arterial media de 100, también los vasoreceptores van a dejar de mandar muchas señales al centro vasomotor paulatinamente en relación a la bajada de la presión arterial media, como vimos entre 0,30 o 40, generalmente ya no manda ninguna señal y entonces ahí se activa muy rápidamente el centro vasoconstrictor del centro vasomotor. Y como dice aquí en la tabla de la derecha, algo que ya dijimos y que es muy importante que ustedes recalquen y recalquen, que los vasoreceptores responden mucho más a un cambio rápido de presión arterial que a una presión estacionaria. Por ejemplo, si la presión arterial sube a 150 milímetros de mercurio, la presión arterial media estamos hablando, elevándose con rapidez el ritmo de los impulsos vasoreceptores, puede ser el doble de estos estímulos que mandan al centro vasomotor para bajar la presión, de vuelta así. En cambio, si la presión arterial media baja, también el vasoreceptor puede dejar de mandar señales al centro vasomotor en una cuarta parte menor de lo que normalmente manda, ¿verdad? Para volver a activar al centro vasoconstrictor, como dijimos en varias oportunidades. Como ejemplo de lo que estábamos diciendo, aquí vemos justamente el comportamiento de la presión aórtica, que todos ya conocemos por el ciclo de Vickers. ¿Se acuerdan de la presión sistólica aumentando durante la sístole y luego en la diástole bajando de vuelta a 80? Ahora, tomando en cuenta diferentes presiones arteriales medias, podemos observar que cuando estamos en una presión arterial media de 100, que es lo que específicamente en líneas generales la homeostasis trata de mantener, las señales que mandan los vasoreceptores tienen una frecuencia en el tiempo X, ¿sí? Cuando la presión arterial media va subiendo, como ven a 125 o a 200, estos registros de descargas aferentes hacia el centro vasomotor aumentan muchísimo, ¿sí?
Entonces vemos justamente cómo responde el varorreceptor a estos aumentos de la presión arterial. En cambio, miren qué sucede cuando la presión arterial media desciende. Aquí podemos observar que cuando desciende al 75%, la disminución de la frecuencia de impulsos aferentes baja a 1/4, como dijimos en el slide anterior. Y cuando baja a 50, prácticamente ya está dejando de mandar señales muy poquita, siendo 0 cuando la presión baja de 30. Como dijimos, estos varorreceptores no tienen capacidad de regular la presión arterial estacionaria. O sea, si yo tengo una hipertensión arterial por mucho tiempo, estos varorreceptores ya no lo van a regular en ese mismo valor. Ahora, si esa presión arterial alta sube un poco más o baja un poco más, puede ser que los reflejos varorreceptores se activen. En ese sentido, es importante saber que los varorreceptores tienen una capacidad de adaptarse en relación a la descarga aferente hacia el centro vasomotor. Y eso ocurre a que es muy sensible en dos situaciones. En primer lugar, en el mantenimiento de una presión arterial mayor o menor al nivel de referencia, y en el adulto mayor, ¿por qué? Por pérdida de la distensibilidad arterial, que ocurre generalmente porque la elasticidad de la capa media de estas arterias van perdiendo sus propiedades justamente elásticas, generándose una arteria más rígida. Por lo tanto, va a ser difícil que ante una arteria rígida, que puede ser más perjudicado en casos patológicos como una aterosclerosis, por ejemplo, de la arteria carótida, del callado aórtico y otras arterias grandes, ya no podamos distender en forma adecuada la capa media y por lo tanto no activar en forma también adecuada a los varorreceptores. Entonces aquí podemos en este recuadro explicar cuáles son los mecanismos por el cual el varorreceptor se adapta. La adaptación en primer lugar puede ser periférica por elevación del umbral en los varorreceptores. O sea, necesitamos estiramiento cada vez más fuerte, o sea, presiones arteriales mucho más altas para poder estimularlo. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que hay una pérdida de la distensibilidad. Y a nivel central, que es a nivel del sistema nervioso central, se debe a que hay una modulación desde el núcleo del tracto solitario, el hipotálamo y la corteza a las descargas aferentes que mandan los varorreceptores. O sea, esas serían las causas de la adaptación del control de la presión arterial vía varorreceptores. Generalmente esto ocurre, ya repito, entre 24 a 48 horas de cambio de presión arterial. Entonces, esta es la explicación de por qué, repito otra vez, que el reflejo varorreceptor es importante en el control rápido de cambios de la presión arterial. Aquí podemos ver un gráfico que señala justamente la importancia de la localización de estos varorreceptores en lugares estratégicos como el callado aórtico, pero también de las carótidas primitivas. Imagínense si yo no tuviese varorreceptores en esos lugares, y eso lo puedo evidenciar pinzando la arteria carótida, en este caso la primitiva. Vemos cómo la presión sube bruscamente de 100 a 150 milímetros de mercurio. Y cuando libero el pinzamiento, vemos que vuelve a caer la presión arterial a su valor normal. Entonces, es importante recalcar un poquitito la importancia de estos varorreceptores y los lugares en donde se encuentran. Entonces, si se cortan además las aferencias desde el callado aórtico también, o se lesiona el núcleo de tracto solitario, la presión se va a elevar a 200-300 milímetros de mercurio. O sea que es importante recalcar eso. En este gráfico podemos observar también la importancia de los varorreceptores para mantener el equilibrio de la presión arterialmente en un ajuste
de rango bajo, o sea que no haya tantos cambios drásticos de la presión arterial ante situaciones que ocurren que explicamos anteriormente, como pueden ser cambios posturales, emociones, ejercicios, etcétera, todas situaciones fisiológicas normales o inclusive situaciones patológicas como hemorragias, pérdida de líquido, etcétera. Entonces, si yo no tuviese varoreceptores, por eso habla aquí de una denervación de varoreceptores, vean cómo la presión arterial se va a estar manejando en rangos muy altos o en rangos muy bajos sin tener un equilibrio, ¿sí? Porque sí tenemos otros mecanismos que regulan la presión arterial, pero que tardan mucho más tiempo en actuar. Entonces, por eso es importante la acción de estos varoreceptores es mantener este rango dentro de lo que es considerado normal. ¿Y por qué consideramos normal una presión arterial media de 100? Porque es la presión arterial media que va a mantener un buen flujo de sangre a los tejidos periféricos eh, en relación a las necesidades nutricionales de los mismos. El centro vasomotor generalmente, ¿cómo responde a caídas de la presión arterial? Pues emite señales continuas a las fibras vasoconstrictoras de forma lenta y persistente, entre 0,5 a 2 impulsos por segundo. Es más, mantiene un estado de semicontracción de las paredes arteriales, conocido con el nombre del tono vasomotor, ¿sí? Tono vasomotor, entonces, es la presión arterial media, o sea, se mantiene con ese tono vasomotor una presión arterial media de 100. Ahora, si yo hago una anestesia raquídea, como vemos en el gráfico, se hace una anestesia raquídea, ¿qué significa eso? Se inyecta un anestésico a nivel de la médula espinal y bloqueo la acción simpática periférica, vemos que la presión arterial media de 100 cae prácticamente a 50, como muestra el dibujo, ¿sí? Y bueno, después vemos que esta presión arterial media de 50 se va a mantener si es que yo no le inyecto al paciente algún medicamento que es parecido a la adrenalina, noradrenalina, que son neurotransmisores producidos por el simpático, y de esa forma vemos que esa presión arterial media vuelve a subir hasta que dure el efecto. Muy bien. La fibra proveniente de los varoreceptores van a llegar a los centros cardiovasculares del tronco, que ya dijimos que son el bulbo y el tercio inferior de la protuberancia. ¿En qué lugares específicamente llegan? Fundamentalmente al núcleo tracto solitario y en segundo lugar a un lugar que se llama núcleo ambiguo. Desde allí se integran cerca de la superficie dorsal del bulbo, que está en el piso del cuarto ventrículo, y van a modular las siguientes funciones. La zona presora o zona vasoconstrictora, que están, ya explicamos que están en la cara anterolateral, área ventrolateral de la porción superior del bulbo. La zona vasodilatadora o depresora, que está en la porción inferior, en la misma área. Y la zona cardíaca, que se encuentra en el área dorsomedial de la porción superior del bulbo, donde se encuentra el núcleo motor del vago. Bueno, estos centros cardiovasculares del tronco van a realizar lo siguiente. Si yo activo la zona presora, esta zona presora, como muestra aquí, va a activar a su vez a neuronas preganglionares que se encuentran en el asta lateral de la médula espinal, ¿sí? Y estas neuronas se consideran como las preganglionares del simpático. ¿Y qué va a hacer esto? Van a comunicarse con fibras postganglionares que se encuentran en la cadena paravertebral o paralumbar que expliqué anteriormente del simpático. ¿Y qué van a hacer? Todo lo que ya sabemos. Vasoconstricción arteriolar, venoconstricción para aumentar el retorno venoso también. Aumentar la frecuencia del nódulo sinusal para aumentar la frecuencia cardíaca,
activar la noda auricular para aumentar la velocidad de conducción de las señales eléctricas de las aurículas a los ventrículos y aumentar también la fuerza contráctil del miocardio. Todo eso me va a llevar a qué cosa? A un aumento del gasto cardíaco, que significa flujo sanguíneo total. ¿Sí? Y eso se traduce con aumento de la presión arterial, ¿sí? Disculpen la desprolijidad, pero es para que vayan interpretando estos esquemas. Ahora, si yo activo la zona depresora de este centro cardiovascular, lo que voy a hacer es inhibirle justamente a todo este sistema simpático. Y el parasimpático va a actuar de esa forma liberado del simpático. Y ya sabemos que eso se hace a través del nervio vago, que manda señales fundamentalmente, como dijimos al principio, al corazón, haciendo que el nódulo sinusal fundamentalmente disminuya su acción de aumentar la frecuencia de producción de potenciales de acción, y va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a haber una leve acción inotrópica negativa sobre el músculo cardíaco. Así como el centro vasomotor responde a los reflejos vasoreceptores, es importante saber que el centro vasomotor también recibe informaciones del centro de control superior, que está dado por tres estructuras mencionadas en este slide. En primer lugar, la corteza límbica, motora y premotora. En segundo lugar, el cerebelo. Y en tercer lugar, la formación reticular. La corteza límbica o motora y premotora, que releva a veces sus funciones en el hipotálamo, aumenta, actúa cuando hay un aumento de la presión arterial en situaciones como el ejercicio y algunas emociones como la ira, la excitación sexual y a veces el dolor. O también cuando hay una disminución de la presión arterial en otras emociones, que generalmente sucede por vasodilatación, activados por el simpático generados en la médula espinal, recordando que lo que dijimos en los slides anteriores, que puede haber una vasodilatación vía receptores beta. Y también eso a veces en el dolor puede llevar a una bajada de presión, lo que puede generar que el dolor cause una pérdida del conocimiento por hipotensión. El cerebelo, por otro lado, participa en la información para cambios en la posición corporal de la presión arterial, y la formación reticular, generalmente activado por impulso de dolor, como dijimos, aumenta la presión arterial cuando hay dolor agudo y puede bajar la presión arterial cuando el dolor agudo se vuelve prolongado. Como dijimos en el slide anterior, la corteza motora, premotora y límbico pueden dejar sus funciones en el hipotálamo, el cual es un lugar en donde llegan los estímulos emocionales. Normalmente pueden aumentar la presión arterial activando su región posterior, o disminuyendo la presión arterial cuando la que se activa es su región anterior. Puede trabajar con el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico y otras estructuras. Recordando, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, sus terminaciones nerviosas terminan en la neurohipófisis. Y si ustedes recuerdan, seguramente por histología, liberan dos neurohormonas, que son la oxitocina y la vasopresina, conocida también como hormona antidiurética. El núcleo paraventricular, en este sentido, a través de las células magnocelulares, justamente está liberando en la hipófisis posterior estos neurotransmisores mencionados, y también pueden liberar neurotransmisores a través de las células parvocelulares en el núcleo del tracto solitario, en los núcleos dorsales del bulbo, a través del nervio vago, en los núcleos lateroventrales del bulbo, que activando o inhibiendo zonas vasoconstrictoras, y también en el asta medial de la médula toracolumbar. El núcleo supraóptico, sin embargo, libera solamente oxitocina, que todos sabemos que tiene una acción más bien en la mujer,
que tienen que ver con el trabajo de parto, con la inyección de leche, pero que se considera también que puede estimular la liberación de otras hormonas que pueden llegar a aumentar la presión arterial. También el hipotálamo trabaja en relación al área anteroventral del tercer ventrículo liberando la hormona antidiurética, que esta sigla que dice HAD, ¿verdad? Que generalmente se libera cuando la presión arterial baja, hay mucha sed o hay apetito de sal, ¿verdad? Esta hormona antidiurética lo que hace, si ustedes recuerdan, es retener fundamentalmente agua a nivel de los riñones. Y también para ese efecto se cuenta con osmoreceptores que se encuentran ubicados en el órgano subfornical y en el órgano vasculoso de la lámina terminalis, como vemos aquí. Estos osmoreceptores lo que sienten son los cambios de osmolaridades del plasma. Si la osmolaridad aumenta, se libera la hormona antidiurética para retener agua y de esa forma volver a valores normales, a la osmolaridad. Y se deja de liberar la hormona antidiurética si es que la osmolaridad baja. Sin embargo, hay que recordar algo que es importante y que se dijo en generalidades cuando hablamos de volúmenes o agua corporales. Cuando hay una presión arterial muy baja, a pesar de la osmolaridad plasmática esté normal o no, la hormona antidiurética será liberada para retener agua y volver a aumentar el volumen de líquido corporal. Otra de las cosas que también pueden activarse son las áreas de control de la temperatura corporal, que pueden generar vasodilatación si hay un aumento de la temperatura central o vasoconstricción si hay una disminución de la temperatura central para reservar calor. Bueno, en este slide es solo para volver a resumir que la zona vasoconstrictora del centro vasomotor, que también se le puede anatómicamente mencionar como zona ventrolateral rostral del bulbo, pero que tiene otra terminología que hablamos más adelante, pero es para que interpreten que hay varias formas de ubicar anatómicamente a las áreas, en este caso el área presora. Siempre que esta zona se active va a aumentar la presión arterial porque va a aumentar la estimulación simpática. Y que el área depresora cuando se active, en este caso, lo que va a hacer es inhibir a esta zona presora y va a inhibir a las neuronas del asta intermedio lateral, o sea, las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático en la médula espinal, generando entonces una disminución de los impulsos eferentes simpáticos hacia las zonas periféricas del cuerpo humano. Bueno, aquí justamente vemos una organización del sistema simpático. Esto se va a dar más detalladamente cuando lleguemos al último módulo, que es el sistema nervioso justamente. Y lo que les muestra es cómo se encuentra distribuida. Aquí podemos ver justamente la región intermedio lateral de la médula espinal, las neuronas preganglionares, y aquí podemos ver las neuronas postganglionares. Entonces eso es importante para que entiendan cómo este sistema simpático se organiza. Y a él le llega justamente, le llegan neurotransmisores para activarle o para inhibirle dependiendo de qué zona, si es el centro vasomotor, la zona vasoconstrictora o la zona vasodilatadora como vimos anteriormente o cardioinhibidora. Entonces, según eso, van a estar usando diferentes tipos de neurotransmisores que pueden ser el GABA, el glutamato, etc. Y como es importante aquí mostrar que a pesar de que estamos hablando del simpático, cuando la neurona preganglionar se comunica con la neurona postganglionar en este punto, la comunicación es vía un neurotransmisor colinérgico, que es la acetilcolina. Es el único lugar o casi el único lugar en donde vemos que dentro de lo que es la cadena simpática está actuando un neurotransmisor que no sea adrenalina o noradrenalina. Eso es nada más para que ustedes
sepan y que más adelante vamos a estar volviendo sobre el tema, ¿verdad? Y otra cosa interesante que podemos observar en este gráfico es que la aferencia que viene del seno carotidio, que se hace a través del noveno par y del décimo par, como explicamos anteriormente, y también del callado aórtico, se hace a través de un neurotransmisor que es el glutamato, que es el que va a actuar sobre el núcleo del tracto solitario, donde fundamentalmente, como dijimos anteriormente, llegan la mayoría de las señales aferentes. Y que esto va a liberar o GABA o glutamato según lo que estimulemos o no al centro vasoconstrictor o al centro vasodilatador. ¿Está bien? Muy bien. Vamos siguiendo. En este gráfico podemos observar cómo se organiza el sistema nervioso parasimpático para el control de la presión arterial y como vemos fundamentalmente lo hace a través del nervio vago que manda sus terminaciones nerviosas al corazón, que como dijimos en el primer slide de la clase, en la explicación de cómo se distribuye el simpático y el parasimpático, habíamos expuesto que periféricamente el parasimpático no tiene una acción directa y sí lo hace a nivel del corazón, actuando sobre la frecuencia cardíaca y levemente sobre la fuerza de contracción. Aquí podemos observar cómo las aferencias del vasoreceptor que mantiene el tono de descarga en el núcleo tracto solitario a través tanto del fibral simpático y parasimpático. Podemos ver, como dijimos anteriormente, que lo hace a través de un neurotransmisor que es el glutamato, que llega al núcleo tracto solitario y un poco también al núcleo ambiguo. Y como el mismo, en el núcleo tracto solitario, va a través de sus neuronas, va a comunicarse ya sea con el centro vasomotor, el área vasoconstrictora, el cual a través de otro neurotransmisor que es el GABA, va a activar al sistema simpático periférico, activando primeramente a las neuronas preganglionares que se encuentran en el asta intermedio lateral y finalmente esta se comunica con las neuronas postganglionares y eso va a hacer que el simpático, una vez activo, pueda estimular tanto el corazón como la vasoconstricción a nivel arterial y venosa, pero también tenemos que recordar que hay terminaciones nerviosas del simpático a nivel de la médula suprarrenal en donde por síntesis se va a generar una alta cantidad de adrenalina que también tiene una acción vasoconstrictora importante. Por el otro lado, también el glutamato que llega al núcleo tracto solitario puede también activar o desactivar, mejor dicho, la acción del centro vasoconstrictor, liberando un poco lo que es el centro vasodilatador y también el centro cardioinhibidor, activándole en este caso al vago, que va a inhibir todo lo que es función cardiovascular estimuladora, ya sea la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción que ya hemos repetido en varias oportunidades. Bueno, y aquí justamente vemos ese reflejo cuando hay un aumento de la presión arterial, entonces hay el grosor de la línea indica el grado de actividad que tiene nuestro vasoreceptores, que aumenta muchísimo. Esto ya mostramos con gráficos de frecuencia de descarga aferente. Y en ese caso, lo que va a generarse es una desactivación de nuestro centro vasoconstrictor y una activación importante del centro cardioinhibidor y vasodilatador a través del vago. Va a llegar ese impulso eferente muy importante a nivel cardiovascular. Y periféricamente el simpático se va a ver disminuido en sus funciones, entonces se va a perder ese tono vasomotor que hemos hablado anteriormente y se va a generar, por lo tanto, una vasodilatación. Cuando hay una vasodilatación metabólica,
en el territorio activo metabólicamente. ¿Qué significa eso? Cuando un tejido necesita de nutrientes, acumula metabolitos generalmente, que pueden ser estos metabolitos, pues CO2, adenosina, adenina, potasio, etc. Eso va a generar una vasodilatación arterial que se llama metabólica, que me va a llevar a una disminución de la presión arterial. Esa disminución de la presión arterial va a desactivar el reflejo vasoreceptor. Esa desactivación del reflejo vasoreceptor va a evitar que se manden evidentemente impulsos aferentes al centro vasomotor. Por lo tanto, el centro vasoconstrictor se va a activar en general, excepto en el territorio activo que está necesitando de sangre, ¿sí? Entonces va a haber una redistribución del volumen minuto corporal o del gasto cardíaco con aumento en el territorio activo donde va a seguir vasodilatado, pero va a haber una disminución de flujo de sangre hacia territorios que están en reposo. En esos lugares el simpático va a mantener vaso contraído a los vasos arteriales. Entonces esto es muy importante recordar que la llegada de sangre a un territorio de tejido que necesita de muchos nutrientes es lo que va a, vamos a decir, liderar el flujo de sangre, manteniendo ese flujo de sangre aumentado. Y por más que aumente la vasoconstricción, lo va a hacer en lugares en el cual no se está necesitando de sangre y que está en situación de reposo. Eso se refiere con la relación que tiene el reflejo vasoreceptor arterial en relación a territorios que están muy activos metabólicamente. También otro de los puntos importantes a recordar es cómo se activa el reflejo vasoreceptor para mantener la presión arterial en posición erecta. Significa cuando pasamos de una posición sentada o acostada a una posición parada. En ese sentido vamos a recordar que cuando pasamos de estar acostado a pasar a una posición parada, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una caída de presión arterial a nivel del seno carotídeo, o sea que esto va a generarse porque hay una disminución brusca de la presión hidrostática que tiene que ver con el área que está por encima del corazón debido al efecto de la gravedad que tiene la gravedad cuando uno se pone de pie. Entonces esta presión hidrostática baja también a nivel por encima del corazón y eso va a hacer que el seno carotídeo bruscamente sienta que hay una disminución de flujo y por lo tanto una disminución de presión arterial. Entonces, otra de las cosas que lleva a esto es que la sangre que estaba normalmente distribuida en posición acostada, que se encontraba distribuida en forma total en el cuerpo, no solamente en las piernas, sino en todo el cuerpo, la sangre venosa, cuando nos ponemos de pie, esa sangre venosa, un tercio, va rápidamente a las piernas también. Todas estas situaciones hacen que baje la presión arterial. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando hay esa bajada de presión arterial? Ya dijimos, el centro vasoconstrictor en el centro vasomotor se activa y entonces tenemos la activación del sistema nervioso simpático que va a generar de vuelta un aumento de la presión arterial. Y eso lo hace, como dijimos en los slides anteriores, entre 10 a 15 segundos después de la bajada de presión arterial. También podemos ver que puede haber una activación durante el estrés en relación al reflejo vasoreceptor arterial. Aquí podemos ver que, como dijimos, en el hipotálamo es un lugar por que llegan muchas de las emociones o cambios de factores externos e internos. Entre ellos puede haber vías nociceptivas. Cuando hablamos de vías nociceptivas estamos hablando de vías dolorosas que generalmente puede ser por un traumatismo, etc. O también algunas emociones que pueden activar ciertos lugares del sistema límbico o también los cambios de ritmo circadiano. Todo eso va a hacer que el hipotálamo en algún punto estimule la liberación de la hormona liberadora de corticotropina
hacia la adenohipófisis, y la adenohipófisis a su vez va a actuar sobre la corteza suprarrenal, haciendo que la misma libere cortisol o glucocorticoides. Por otro lado, también una vez que yo tenga los efectos sistémicos, que es lo que va a ocurrir, la retroalimentación negativa, debido al aumento del cortisol, se va a inhibir la liberación tanto de esta hormona liberadora de corticotrofina como también de la ACTH o adrenocorticotropina. ¿Está bien? También este hipotálamo puede recibir aferencias directamente de otras estructuras como el núcleo del tracto solitario, que va a inhibir la liberación de esta hormona liberadora de corticotrofina. Esos impulsos aferentes pueden ser aumento de la presión arterial periférica. Entonces el hipotálamo deja de producir esta hormona para evitar las acciones periféricas del cortisol. En cuanto a la liberación de catecolamina, que va a determinar el aumento de la presión, y eso es gracias a los efectos simpático-miméticos sobre el sistema cardiovascular, también es importante recalcar aquí que el hipotálamo, cuando libera su factor liberador de corticotrofina y hace que la hipófisis libera la ACTH, para que la misma actúe sobre la corteza suprarrenal y produzca cortisol, al mismo tiempo, a través del sistema nervioso simpático, activa la liberación desde la médula suprarrenal de adrenalina y noradrenalina, que va a tener efectos también simpático-mimético, evidentemente, de actuar humoralmente, porque esto va a llegar por la sangre a todos los tejidos del cuerpo humano, van a llegar al corazón, a los vasos sanguíneos, etc. Luego tenemos los vasoreceptores ubicados en otros lugares, como por ejemplo este vasoreceptor que se encuentra en la aurícula. Y que también podemos encontrarlo en venas y en la circulación pulmonar. Y estos responden generalmente a un aumento o una disminución de volumen de sangre. O sea, son más bien volumétricos, ¿verdad? En ese caso, si aumenta el volumen sanguíneo por retención de agua o por lo que sea, la respuesta va a ser disminuir la presión arterial de vuelta, porque si yo aumento el volumen de sangre, evidentemente eso me va a llevar a un aumento de la presión. Y mi misión ahora es volver a bajar la presión arterial. ¿Cómo lo hacemos? A través de la acción de estos vasoreceptores que van a liberar un factor que se llama factor natriurético atrial, o van a inhibir la liberación de la hormona antidiurética, y que van a dilatar arteriolas aferentes renales, aumentando la presión hidrostática en el capilar glomerular, con aumento del volumen del filtrado glomerular, que va a hacer que yo elimine mayor cantidad de orina. También van a disminuir la actividad del simpático y también van a disminuir la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, este sistema que es muy importante que ustedes aprendan y que veremos en la clase de regulación de la presión arterial. Y también el aumento de la frecuencia cardíaca, que se va a ver por la distensión del nódulo sinusal y por excitación del centro vasomotor, que se conoce con el nombre de reflejo de Bainbridge. El efecto hipertensivo por denervación de los vasoreceptores, eso se produce cuando hacemos una inyección de 300 mililitros de sangre a un perro, eleva la presión arterial a 15 milímetros de mercurio normalmente, ¿sí? Pero si hay denervación, se va a elevar 40 milímetros de mercurio. Y si los vasoreceptores arteriales y de baja presión no están actuando, los de baja presión, que son las auriculares, los que están en la circulación pulmonar, que explicamos anteriormente, se va a elevar a 100 milímetros de mercurio. O sea, como para que vean la importancia de los vasoreceptores, ya sean de alta presión o de baja presión, ante cambios de volumen, ¿sí? Solamente con que yo le ponga 300 mililitros a una persona que está denervada
entonces va a aumentar muchísimo la presión arterial. Cosa que no ocurre cuando yo tengo los vasoreceptores, como mostramos aquí. También tenemos otros tipos de controladores de la presión arterial que no son los vasoreceptores, sino aquí tenemos a los quimiorreceptores periféricos, que funcionan en el caso en que la presión arterial media sea menor a 80, o sea que actúan un poco antes que los vasoreceptores, que van a producir una vasoconstricción y una disminución de la frecuencia cardíaca, aunque la secreción de catecolaminas producto de la hipoxia puede enmascarar esta bradicardia que pueden producir los quimiorreceptores. Ellos se encuentran ubicados en la bifurcación, el corpúsculo carotidio, ¿verdad? Y también hay un corpúsculo a nivel del callado aórtico. Los quimiorreceptores centrales, porque lo que explicamos anteriormente y su ubicación son los periféricos, generalmente se activan cuando hay una isquemia cerebral central, ¿sí? Generalmente el aumento del CO2 y de hidrogeniones y la disminución de oxígeno son los elementos que van a activar a estos quimiorreceptores, produciendo una vasoconstricción periférica y un aumento de la presión arterial. También observamos que el aumento de la presión intracraneal va a provocar una disminución del oxígeno a nivel del cerebro, lo que va a generar una respuesta vasoconstrictora muy importante a nivel periférico para enviar más sangre al cerebro, porque lo que el cerebro entiende es que necesita oxígeno. Entonces, ese aumento de la presión arterial por el aumento de la presión intracraneal va a generar una hipertensión arterial muy importante que se conoce como reflejo de Cushing. Eso podemos observar cuando hay una hipertensión endocraneana, hay un tumor cerebral muy importante que tiene efecto de masa en el cerebro, en donde vemos que la presión arterial de una persona sube y se mantiene. Y eso se debe a este efecto o este reflejo de Cushing. Ahora, si mejora la presión de perfusión de sangre a nivel del cerebro, por lo tanto, la perfusión de oxígeno, va a disminuir la presión arterial, ¿sí? La presión arterial, y eso va a repetir el ciclo. Funcionan cuando los valores de la presión arterial media son menores a 60 milímetros de mercurio y alcanzan la máxima respuesta a valores de presión arterial media de 15 milímetros de mercurio. Aquí vemos justamente el efecto del aumento de la presión intracraneal. Acá tenemos presión 0, entonces la presión arterial se mantiene normal, pero la presión, cuando hay un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo o presión del sistema del cerebro, o sea, la presión intracraneal, vemos cómo aumenta por este registro la presión arterial. Todo para mejorar el flujo de sangre hacia el cerebro, ¿sí? Y luego cuando volvemos a reducir la presión del líquido cefalorraquídeo, vemos otra vez la bajada de la presión arterial. Bueno, otras diferencias que pueden afectar a los centros vulvares y que estos afecten a los valores de la presión arterial pueden venir de otros tipos de reflejos o receptores. Por ejemplo, tomando el punto de partida de la arteria pulmonar, puede existir un quimiorreflejo que tiene que ver con la disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la apnea, que puede llevar a un aumento de la presión arterial para mejorar el flujo de sangre. Otro puede ser reflejo en respuesta al dolor, que ya explicamos en el slide anterior. Ya dijimos cuando el dolor aparece de forma aguda o intensa, aumenta la presión, pero si ese dolor se vuelve crónico, lleva a la disminución de la presión arterial. Y por último, el reflejo somatosimpática, que tiene que ver con aferencias que llegan a los centros vulvares de los músculos esqueléticos durante un ejercicio físico. Y bueno, con eso entonces estamos terminando la clase de regulación del sistema nervioso autónomo, específicamente en relación al comportamiento de la presión arterial, que tiene que ver finalmente con el comportamiento del flujo sanguíneo total. Muchas gracias.